Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de explicación, iniciación de lo que es la arte terapia. Yo soy Elena, soy la profesora en este caso, de este curso y de otros muchos de la academia de la que está, bueno, de la academia que tenemos de Salud Terapias Alternativas, antes Salud en Gota, ahora hemos cambiado un poquito. Bien, mi trayectoria, bueno, yo soy naturópata, dentro de la página, si podéis entrar lo veréis. Yo soy naturópata hace 10 años, he tenido mi consulta, a día de hoy ejerzo consulta y aparte pues enseño en la academia pues distintas terapias, ¿vale? Arteterapia es una de las terapias más eh, dinámicas, más entretenidas que se puede hacer. Y la verdad es que es muy útil, no solo, ya lo iremos viendo, pero por ejemplo en casos de estrés y ansiedad, pues es una terapia bastante útil que es bastante amena y tiene grandes resultados. Bueno, sin enrollarme mucho más, vamos a la clase, ¿vale? Os voy a explicar un poquito la estructura de la clase primero. Bueno, como vamos a desarrollar la clase, primero os voy a dar una breve introducción a lo que es la arteterapia. Después vamos a ver un poquito cómo actúa el cerebro y la neurociencia, vamos a entender un poquito esto, porque la arteterapia, como ya sabréis, no deja de ser una terapia pues emocional, ¿no? Una psicoterapia, ¿no? Entonces es necesario conocer un poquito de psicología, ¿vale? Es necesario saber psicología para poder practicarla, ¿no? En el curso, de hecho, que tenemos os enseña cómo, desde el principio a fin, ¿no? Pero bueno, en esta clase no nos da un poquito tiempo, pero sí que os voy a enseñar un poquito qué es el cerebro y la neurociencia. Y después vamos a ver pues, un poquito el desarrollo de todo lo que es la arteterapia. Vale, bien, pues vamos a comenzar. La arteterapia, ¿vale? Es una disciplina que se encuentra entre la ciencia y el arte, ¿vale? Está dentro del ámbito de la psicología y la psicoterapia, como os he dicho, y el objetivo de esta terapia es utilizar el arte como medio pues, para ayudar al paciente, pues ¿a qué? A llevar a cabo pues, una transformación, un cambio, ¿sí? Entonces, el objetivo de cuando hay una sesión de arteterapia, el objetivo es utilizar la actividad artística para reorganizar el proceso natural de expresión, ¿vale? Entonces, esta terapia puede ayudar a resolver muchos casos de demencia, pero también, como os he dicho, de estrés o de ansiedad, que son están muy a la orden del día. ¿Vale? Entonces, está compuesta por dos ideas centrales, las dos ideas centrales son estas que tenéis aquí: el proceso creativo es un medio de expresión y que el arte es un medio de comunicación simbólico, siendo el arte pues la obra de nuestro espíritu. ¿Vale? Entonces, el paciente no es un artista. Cuando nos viene un paciente a consultar, no son artistas, ¿vale? Ya que se trata precisamente de sacar a la luz la personalidad artística que tiene dentro para lograr un cambio o una mejora o un mejor conocimiento de sí mismo incluso. El arte, el arte más grande, o sea, sigue siendo el arte de vivir, ¿vale? Entonces, el arte está a menudo ligado a la confusión y a la oscuridad, ¿vale? Conocemos la figura del artista torturado que transmite su visión del mundo a través de nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh pues, pinta maravillosas noches estrelladas a través de su mente iluminada, ¿no? El poeta Charles Baudelaire expresa su depresión y su melancolía en esos versos, ¿no? La figura del músico, por ejemplo, que está a menudo ligada al retrato de un ser que expresa su malestar, ¿no? O sea, obviamente no quiere decir que el arte vuelva loco, ¿vale? Más bien, estas mentes torturadas parecen, ¿vale?, ya haber recurrido naturalmente a la creatividad como remedio para su mal.
¿no? Joseph Jacquet dice, el arte está hecho para perturbarla y la ciencia para tranquilizar, ¿vale? Entonces, ya en la antigua Grecia, ¿vale? El teatro tenía una función de catarsis. A través de la expresión simbólica, el teatro permitía liberarse y, según Aristóteles, purificaba las pasiones. Entonces, el arte es una expresión, una actividad que le es única a la ciencia humana y que parece tener muchos efectos beneficiosos para nosotros, para el ser humano. Entonces, es un tema importante de reflexión filosófica, ¿vale? Pero también las teorías entran en conflicto. Para Nietzsche, por ejemplo, el arte permite vivir embelleciendo un mundo que es demasiado difícil de soportar. Otros, ¿vale? Desde Platino hasta Hegel, pues explican que el arte es un medio de acceso al conocimiento. O sea, Plotino dice que el arte imita al mundo y contiene el modelo que imita. Entonces, la obra de arte tiene un conocimiento intuitivo distinto del que transmite el lenguaje. Para Plotino, el arte es una realidad sensible y tangible, ¿vale? No un simple concepto. Entonces parece ser pues, como un puente entre el espíritu y la materia. Entonces, pensamiento romántico lo ve como un revelador humano. Al ser transfigurado, el arte revela el mundo, ¿no? Ya sea a través de sus procesos creativos o al contemplar el resultado, ¿vale? El arte parece de alguna manera responder a los problemas del ser humano y a la vez también confundirle sobre lo que él piensa sobre el mundo, ¿vale? De esta manera pues permite transponer las propias pasiones a otros planos, ¿vale? Entonces, para quien el mundo es un abismo de sufrimiento sin sentido, pues ve el arte como un remedio o un consuelo. En este sentido, pues el arte parece tener un propósito terapéutico seguro, ¿vale? Entonces, dicho esto, he hablado un poquito así, vamos a ir directamente al funcionamiento del cerebro humano. Vamos a entrar aquí en lo que os he dicho de la segunda fase de la clase. Vale, vamos a hablar un poco de biología en este caso y veamos cómo funciona el cerebro, porque será importante para entender los beneficios del arte, ¿vale? En nuestro cuerpo. Entonces, el funcionamiento de este órgano también apenas comienza a ser comprendido, ¿no? Es objeto de muchas investigaciones. Sin embargo, es posible esbozar su mecanismo de una manera general, que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, el cerebro pesa una media de 1,3 kilos. ¿Vale? Es el órgano más protegido de nuestro cuerpo, está recubierto de una envoltura llamada meninges y formando por dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que eso ya lo sabemos. Y por un cerebelo, un pequeño cerebro arcaico responsable del equilibrio, ¿vale? Entonces, cada hemisferio del cerebro está compuesto por esto que vemos aquí. O sea, de un lóbulo frontal, que es el lugar de razonamiento, guarda las funciones del lenguaje, la coordinación motriz, voluntaria, etc., ¿no? El lóbulo parietal, ¿vale? Que es el centro de la consciencia y del cuerpo y del espacio circundante, de lo que nos rodea. Luego, el lóbulo occipital, que nos permite integrar los mensajes, y el lóbulo temporal para la audición, la memoria y las emociones, ¿vale? Entonces, dicho esto, el cerebro contiene cientos de miles de millones de células nerviosas que nos las llamamos neuronas, ¿no? Y se comunican entre ellas a través de señales eléctricas o impulsos nerviosos.
por intermedio pues, de terminaciones que se llaman sinapsis. Entonces, el impulso nervioso se propaga a lo largo del axón hasta la terminación sináptica, y cuanto más alta sea la frecuencia de los impulsos nerviosos, más sustancias químicas producirá la neurona. Entonces, estas sustancias, que son los neurotransmisores, son los que van a interesarnos, ¿vale? En este caso, entonces los neurotransmisores activarán e inhibirán otra neurona, permitiendo que el impulso nervioso continúe su camino. Entonces existen neurotransmisores que son excitadores, como el glutamato, o que son inhibidores, como el GABA, ¿vale? Entonces algunos son muy conocidos, como la dopamina, ¿no?, que es esencial para el control del movimiento, o la serotonina también es muy conocida. Entonces nuestro cerebro es muy complejo, ¿vale? Es como un ordenador, está compuesto por millones de componentes repartidos según su función principal, ¿vale? Entonces, la producción de un pensamiento que nos permite interactuar y tomar una decisión atraviesa un largo camino, desde los sentidos hasta la producción de la idea. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito ahora de las modalidades sensoriales. Las modalidades sensoriales son las que nos permiten percibir y están vinculadas a nuestros 7 sentidos, o sea, a la vista, al oído, al tacto, al olfato, al gusto, a la orientación espacial y a la autopercepción. ¿Vale? Entonces, para simplificar un poquito, de forma muy esquemática, la información proporcionada por los receptores sensoriales se recupera y se sintetiza en una percepción. Entonces, estos agentes sensoriales son la primera fuente de impresión que tenemos del mundo. Es un poco como los datos en bruto que serán procesados y analizados después, ¿no? Vale, entonces, estas son las modalidades sensoriales: los conceptos, los protopensamientos, las deliberaciones y la consciencia. Entonces, los conceptos, en este nivel agrupa los componentes que buscan cosas repetitivas, vínculos y hábitos en la información sensorial. Podrán transformar esta información en un concepto, ¿vale? Los protopensamientos, aquí llegamos al nivel en el que los conceptos se articulan juntos en forma de frases, ¿vale? En un lenguaje que no es verbal, sino que permanece en el nivel de las ideas. O sea, hay millones de protopensamientos que se forman en nuestra mente, ¿vale? Luego está la deliberación. Los componentes en cuestión se van a interesar en los protopensamientos que están en el origen de las acciones y objetivos, ¿no?, que tienen un uso práctico, ¿vale? La consciencia es solo ahora, ¿vale?, en este nivel de conciencia en el que alcanzamos el nivel consciente, el primer nivel consciente de este proceso. Los niveles anteriores que hemos visto, la deliberación, los protopensamientos y los conceptos, son operaciones inconscientes. Entonces, la consciencia evalúa el interés de los pensamientos en relación a las metas, y es el pensamiento más sutil el que se vuelve consciente. Entonces, este componente recurre a las emociones y al concepto del yo. Este funcionamiento está simplificado al extremo, pero nos da una idea un poquito general del funcionamiento del cerebro, ¿vale? No todo funciona en forma jerárquica, sino que es una gran organización con componentes permanentemente interconectados, ¿vale? ¿Qué es un cerebro que funciona y disfunciona? ¿Cuáles son
las principales funciones que desempeña esta inmensa maquinaria y que son esenciales para nuestro funcionamiento. ¿Qué es disfuncional en el caso de una enfermedad mental? Bueno, pues tenemos aquí la memoria, la fascia del lenguaje, la praxis, que es la habilidad de practicar, la agnosia y las funciones ejecutivas. Vamos a desarrollar un poquito todas ellas, ¿vale? La memoria es la capacidad de registrar y recuperar información. E incluye diferentes sistemas, ¿no? La memoria a corto plazo, la memoria de trabajo y la memoria de largo plazo. Y hay dos tipos de memoria también. Una memoria explícita, que es declarativa, que recuerda la información exacta que aprendimos. Es la que permite asimilar los conocimientos y luego transmitirlos. Incluye una memoria semántica, ¿vale? Que son los conocimientos que tenemos del mundo a través de las palabras y el vocabulario, y una memoria episódica, que eso es nuestra cronología y recuerdos, constituidos también por hitos temporales y sensoriales, ¿vale? Y después de la memoria explícita tenemos una implícita que no es declarativa, ¿vale? Entonces es el aprendizaje del cómo, o saber hacer algo con nuestros conocimientos y nuestras habilidades. El recuerdo se construirá a través del circuito del hipocampo y del circuito de papel, que está compuestos de estructuras hechas de sustancia gris en la parte profunda del cerebro, lo cual expresa por las emociones. Es la desregularización de esta organización cerebral lo que causará enfermedades neurovegetativas como es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el paciente con esta patología solo conserva sus viejos recuerdos que están almacenados y consolidados pero, por el hipocampo, ¿no? Pero ya no puede almacenar nuevos recuerdos. ¿Vale? Luego tenemos la fascia, el lenguaje. La fascia es la capacidad de estar en fase con los demás, de comunicarse con el lenguaje. Incluye pues, actividades de expresión, ¿vale? Y por lo tanto, pues, por lo que es el habla y las actividades de recepción, como la escucha y entender, ¿no? Es una función específica del ser humano que le permite articular un lenguaje hablado y leer. Luego la praxis, que es la habilidad de practicar, ¿no? Son todas las acciones motrices que realizamos con un objetivo en mente y que corresponden pues, a programas complejos asimilados por nuestro cerebro. Por ejemplo, pues, cepillarse los dientes o caminar. ¿Vale? Luego tenemos la agnosia. Son las capacidades de reconocimiento y de identificación a través de nuestros 5 sentidos y la ubicación espacial de nuestro cuerpo en el espacio. ¿Vale? Y por último tenemos las funciones ejecutivas. Esta última función, o estas últimas funciones, son una especie de controladores que procesan y clasifican el resto de información. Se trata de organizar, de planificar o de hacer una abstracción. Forman parte de la función o de las funciones cognitivas que se desarrollarán más tarde. ¿Vale? Entonces, aprovecha todo lo demás para trabajar, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito del arte y creatividad. Bueno, para contar la historia del arte y de la creatividad, pues probablemente se necesite mucho tiempo. O sea, no nos daría tiempo en esta clase porque comprende desde la época de las cavernas, ¿no? Cuando el ser humano pues, ha utilizado colores y formas para expresar sus emociones, ¿no? Platón iniciaría también una reflexión sobre los efectos del arte en la humanidad. El filósofo, ¿vale?, condena el arte, ya que no es más que una imitación, una mimesis de lo que es la realidad. Pero sin embargo, también pone de relieve sus efectos favorables sobre la sensibilidad y el cuerpo del ser humano.
Entonces, el término creación se refiere a la narración bíblica, una fuerza superior que ordena las cosas, ¿no? Que da forma. Vino también a aparecer en el campo estrictamente artístico en el siglo XIX, oponiéndose a la información formal. Y a partir de ahí, pues el arte evolucionará, ¿no? Desde una reproducción fiel y clásica de la realidad hasta la expresión abstracta de arte moderno que tenemos ahora también, ¿no? Entonces, fue en el siglo XVII y XVIII cuando la idea de lo bello, de lo bonito, objeto universal, se dispuso para dar paso a la idea de subjetividad y de gusto. O sea, la idea de creatividad ocupará gradualmente un lugar central en el arte, apelando pues, a las capacidades artísticas interiores no explotadas que cada persona tiene dentro de sí para crear, ¿no? En la década de 1960 y 70, esta idea se convirtió en un tema social de gran importancia, ¿vale? Vamos a hablar un poquito del origen, un origen un poquito difuso, ¿vale? El origen fue entre 1800 y 1860, cuando el movimiento alienista planteó fundamentos importantes en la psicoterapia. Aunque no se refieran al arte, serían retomados en la terapia artística, especialmente la compasión con el paciente y el deseo de devolverle la esperanza. La terapia en general se presenta como el arte de curar, el causante de las heridas, ¿vale? Entonces, la historia de la aparición de la arte terapia como disciplina propia es un poquito difusa, ¿no? Entonces, los vínculos entre el arte y la curación son, por supuesto, ancestrales, ¿no? Podemos pensar en el chamanismo y en el uso del ritmo y del color. El arte es el terreno propio de la creación y la expresión personal, ¿no? Y hacer arte siempre parece haber sido un proceso muy liberador, ¿verdad? Para Francis Scott Villa, el chamán es un arte terapéutico que canta, ¿no? Bueno, es un arte terapeuta que canta, cuenta historias, hace mímica, utiliza el arte en todas sus formas como medio de expresión, ¿vale? Después de que el Renacimiento reafirmara el poder de la pintura en el siglo XVIII, comenzarán a aparecer libros sobre el vínculo entre arte y terapia en la literatura médica. Algunos atribuyen la autoría de este concepto al marqués de Sade, ¿no? Que bueno, en 1800 dirigió el asilo Charenton y realizó allí espectáculos que eran representados por los internos, ¿vale? Entonces, se podía pensar también que esto era solo una especie de circo y no de un proceso de curación, pero más tarde Paul Maunier estudió el trabajo de estos internos y Marcel Reja comenzó a vincular el arte y patologías, ¿no? Entonces, solo permanece en la fase de observación del arte que está creado por el paciente sin utilizarlo como medio. ¿Vale? Ian Hill, el autor, o sea, en los inicios de la arteterapia, la autoría de la arteterapia se le atribuye a menudo a este pintor, a Adrian Hill, ¿vale? ¿Quién será el pintor, el primero en demostrar la eficacia de esta terapia? En la década de 1940, cuando sufría de tuberculosis, fue puesto en cuarentena. Entonces decidió empezar a dibujar y tuvo una rápida recuperación que fue sorprendente, ¿vale? Entonces, por consiguiente, destacará el vínculo entre la satisfacción de la mente a través de la creación y la curación y publica el arte contra la enfermedad. Este enfoque será incluso adoptado por la Cruz Roja Británica
y lo utilizará en soldados y civiles heridos. ¿Vale? Marian vive también en la misma época, es judío y será deportado, como muchos otros, ¿no? A un campo de concentración en aquella época. Entonces, toda su familia fue diezmada. Entonces, estos eventos, como es normal, lo traumatizaron y nunca abandonarán su mente, ¿no? Tuvo una crisis nerviosa, como es lógico, en 1971, y fue un psiquiatra quien le sugirió que utilizara el dibujo para expresar sus emociones. Entonces, durante todo un año realizó dibujos sobre cuadernos para contar su historia y así pudo expresar el horror indecible, ¿vale? Los recuerdos que no pueden decir, que no se pueden decir con palabras. Entonces, la arteterapia está ahí para jugar el papel de medio de comunicación. El arte es, ante todo, pues, otro lenguaje para expresar nuestra visión del mundo. ¿Vale? Vamos a hablar un poquito de los reconocimientos científicos, los primeros reconocimientos científicos. ¿Vale? A partir del arte surgieron muchísimas investigaciones e ideas, ¿no? Sigmund Freud estudió la sexualidad y la sublimación en las obras de Leonardo da Vinci, ¿vale? Por ejemplo. Él también ve el arte como un lenguaje inconsciente, como la expresión de símbolos. Entonces el lenguaje simbólico del arte parece ser utilizado en la terapia. Carl Jung también realiza él mismo lo que se llama dibujos centrados, que son los mandalas, que seguro que los habréis visto muchísimo. Y también subraya los beneficios que le entregan esos mandalas, ¿no? En Francia, el arte terapia es a menudo una especialidad, ¿vale? Principalmente dentro de la psicología. El terapeuta que la practica se encuentra entre dos disciplinas, a veces artista y a veces psicólogo. En la actualidad hay una multitud de diplomas de arte terapia, ¿vale? Ya que la profesión pues, ha sido reconocida desde hace unos 10 años y hay dos tipos de arte terapia, la arte terapia tradicional y la moderna, ¿vale? La tradicional es una terapia que utiliza el arte a través de todos los medios de creación artística existentes, ¿vale? El objetivo es que el paciente reanude el diálogo interior, así como el diálogo con los demás, estimulando él mismo al mismo tiempo pues, su creatividad, ¿vale? El arte y el proceso creativo sirven como medios de expresión y realización. Entonces el paciente puede expresar y liberar emociones, sufrimientos y así evolucionar a utilizar mejor sus recursos internos. El objetivo no es crear una obra maestra ni juzgar la obra producida sobre un punto de vista cualitativo. Se trata de construir una imagen de nosotros mismos y de la percepción que tenemos del mundo a través de la creación para avanzar hacia los cambios. La arteterapia moderna, por su parte, pues es una disciplina, es reciente y consiste en aprovechar el poder del arte sin pretender interpretarlo, a diferencia de la psicoterapia. El objetivo es mejorar y centrarse en las habilidades de expresión y de relación del paciente. Entonces, este proceso es objeto de un protocolo terapéutico, estrategias y evoluciones que le permiten validar el progreso del paciente. Entonces, la arteterapia moderna respeta las normas deontológicas de la profesión paramédicas oficiales y esta actividad se lleva a cabo pues, en una institución médica, una hospitalaria o en un taller privado, incluso a domicilio. ¿Vale? Entonces aquí el arteterapeuta es una persona que debe cambiar, o sea, debe combinar la práctica artística personal para poder trabajar en sinergia con el paciente y otras como las habilidades terapéuticas y relacionales, ¿vale?
Los grandes principios del arte terapia. Bueno, el arte de terapia difiere de una terapia convencional. Su objeto no está fijado, entonces el arte se utiliza como un medio para penetrar en el inconsciente del individuo, para permitirle cambiar internamente. Entonces este enfoque se basa en la teoría de la psicoterapia y enfatiza particularmente la interacción entre paciente y terapeuta. Entonces el arte sirve de lenguaje, más allá del habla. Permite que aquellos que no pueden encontrar las palabras se comuniquen, especialmente pues, en el caso de traumas. Entonces, la idea es que el arte sea obra de la mente y por lo tanto revele cosas sobre ella. Por lo tanto, pues, se utiliza hoy en día en la resolución de muchos problemas, como demencias, estrés, ansiedad, como he dicho al principio de la clase y lo he ido repitiendo varias veces. ¿Vale? Entonces, es un nuevo lenguaje. Entonces, la arteterapia existe en un primer lugar para ofrecer un nuevo medio de comunicación. Está dirigido pues, a esas personas que se sienten desconectadas del mundo o que han experimentado pues, un trauma. Y esta terapia pues, se centra en diferentes áreas, como tenemos aquí el conocimiento, la personalidad y lo social. En el conocimiento pues, está el desarrollo cognitivo, la resolución de problemas, la capacidad de comunicación, la lógica y la capacidad de observación. En la personalidad pues, están los valores, la atención, los hábitos y la percepción. En lo social pues, está los valores morales, el sentido del bien y del mal. ¿Vale? Entonces, el arte es un nuevo lenguaje, pero también una nueva forma de conectarse consigo mismo o con el mundo, según qué casos. Entonces, en este caso en particular, la manipulación física es importante durante la práctica artística. Entonces, se puede trabajar con materiales naturales, por ejemplo, pues, con arcillas, esculpiendo arcillas. Trabajando el barro, por ejemplo, se puede salir de la depresión, del aislamiento y de la soledad. Entonces, cada práctica artística tiene sus propias virtudes. Al dar forma a la arcilla, por ejemplo, con las manos se forma y deforma, ¿no?, de cierta manera lo que nos preocupa y así avanzando hacia un cambio seguro. La fotografía es ideal para proyectar una nueva perspectiva del mundo y sentirse más conectado a él. Entonces, la danza y el movimiento ya más bien en la dirección de aceptación del propio cuerpo. Tratar la depresión o el abuso de cualquier tipo. Entonces, más allá de las diferencias en cada práctica artística, también es beneficioso para la persona el hecho de crear, de producir una obra, de coleccionar sus obras y exponerlas también. Esto motivará muchísimo a la persona y creará en él una verdadera sensación de logro que es tan importante, ¿no? Entonces, en la práctica terapéutica, cualquier psicoterapia consiste en establecer un proceso activo de escucha y expresión. No tendremos en consideración un problema único y específico, ni trabajaremos centrándonos solo en su problema o su tratamiento. Al contrario de eso, la persona es considerada en su totalidad, ¿vale?, como un ser consciente capaz de evolucionar y ser autónomo. Entonces, se trata de escucharle, de ayudarle a revelarse y a superar los obstáculos y bloqueos que encuentre pues, a lo largo de la existencia. Entonces, la consulta o espacio de práctica de la psicoterapia se convierte en un lugar fundamental, una especie de lugar secreto donde todo puede ser contado. Muy diferente de la simple imagen de un paciente en su diván y un psicólogo interpretando, ¿no? Entonces, el enfoque psicoterapéutico es complementario al trabajo de un psicólogo, pero muy diferente. Al darse cuenta de sus problemas o traumas, el paciente es ayudado.
¿vale? Entonces, su objetivo es entonces reconectarse, volver a centrarse en sí mismo para acceder a los recursos internos que le permiten resolver sus problemas y superar sus obstáculos. Entonces, la psicoterapia es integradora, es decir, ofrece diferentes herramientas para que la persona pueda llevar a cabo este proceso por sí mismo. Entonces, en este sentido, la arteterapia es una de las herramientas de la psicoterapia. Estos dos enfoques, lo que nos ofrece es una visión de la persona que integra todas sus particularidades y dificultades. Dependiendo, por ejemplo, del paciente, será necesario encontrar el tipo de acompañamiento adecuados a los obstáculos encontrados o a los objetos a alcanzar, los objetivos que tiene que alcanzar. Entonces, este es el caso de la arteterapia, ¿no? En sí, que ofrece diferentes medios artísticos y para diferentes prácticas. Entonces, el inconsciente es entonces un aliado para revelar el verdadero paciente. La noción de paciente también debe aclararse aquí. La mayoría de las veces, por supuesto, pues estamos hablando de personas que sufren de un trastorno neurológico o que están desbordadas por el estrés. Pero también puede tratarse de personas que simplemente quieran convertirse pues, en actores conscientes de su existencia, ni más ni menos, ¿no? Entonces, el inconsciente puede ser revelado de muchas maneras, principalmente en el sueño, ¿vale? El acto perdido, el lapsus, pero también la creación artística, que Sigmund Freud comparaba con el sueño. Entonces, el arte es entonces un revelador de la vida psíquica y emocional de la persona. La arteterapia es similar a la psicoterapia, porque se basa ante todo en la escucha. Se trata de tomar conciencia de los componentes que vienen de un piloto automático. Sin tener ningún trastorno de salud mental, todos conocemos la sensación de que ya no tenemos control sobre nuestras vidas, ¿no? Que estamos tan atrapados en el flujo de los acontecimientos que nunca volvemos a centrarnos en nosotros mismos y en nuestras acciones, ¿no? Entonces, este comportamiento que es típico de nuestra sociedad moderna es muy destructivo. Entonces, a través de la psicoterapia, el paciente pues, irá en contra de este proceso para empoderarse y volverse más autónomo frente a su existencia. El trabajo principal es eliminar las creencias y los obstáculos que ha acumulado, ¿vale? Al crear pues, su existencia de esta forma. La persona se convierte pues, en actor de su propia vida más que en un espectador. Entonces podemos fácilmente hacer un paralelo con el arte, ¿no? Al crear su propia obra, la persona pasa de una forma aún más concreta de admirar y contemplar una obra de arte a ser él el propio artista. Entonces, el artista es este creativo, el que es el creativo, el que produce, ¿no? El que está en el centro de la acción. El poeta a veces parece ser una persona por encima de los demás, que capta el mundo de la manera diferente, ¿no? Él les permite a todos captar esta mirada sobre el mundo a través de su producción artística, una especie de intérprete de la existencia. ¿Y si todos tuviéramos esta habilidad en nosotros, ¿no? Esta capacidad de expresar nuestro mundo para entenderlo, para traducir esta comprensión en la realidad? Bueno, pues la arteterapia es un proceso privilegiado para asumir esta posesión como actores. Por eso que el proceso creativo debe ser siendo libre y no tiene que juzgarse la producción final de la obra, sino el sentido que tiene. Entonces, el proceso de la psicoterapia en general también permite la aceptación de cosas que no pueden ser cambiadas, principalmente de elementos pasados, ¿no? Un trauma puede convertirse en una fuerza positiva. Entonces, en cierto modo, tenemos que reciclar lo que se ha experimentado negativamente para transformarlo en una fuente de confianza. Se dice que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no?
Entonces, el sufrimiento es humano y no podríamos vivir cada día de nuestra vida feliz. Además, sin la existencia de la infelicidad, ¿cómo sabríamos qué es la felicidad, ¿no? Por lo tanto, es normal que puedan que puedan suceder cosas traumáticas, pero en lugar de convertirlo en un obstáculo fatalista, lo que tenemos es que convertirlo en una fuerza, en un nuevo aprendizaje de la vida. Y aquí también la arte terapia tiene cabida, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces en la historia del arte, de la creación, ha permitido a los artistas expresar ese lado oscuro que habitaba en ellos, ¿no? El arte parece aliviar, ¿no?, el espíritu gracias a la expresión, y muchas de las obras maestras están relacionadas con hechos llenos de emociones y traumatismos, ¿vale? En este caso, pues os voy a hablar del grito de Munch, que seguro que lo conocéis, ¿no? Vemos una obra muy emblemática de la historia del arte, ¿no?, que ilustra muy bien nuestro punto de vista. En 1893, Edvard Munch pintó El Grito como testigos, pues, de escenas de guerra. Transcribirá su angustia en esta obra que vemos aquí, ¿no? El artista pintó muchos cuadros inspirados en la muerte y en su omnipresencia en la vida. Inspirado, pues, en la filosofía del pesimista Neubner, que su visión del ser humano es oscura, ¿no? Sin embargo, crea estas imágenes que lo persiguen. Es para él una manera de tratar de desentrañar los misterios del alma humana. Su madre y una de sus hermanas murieron de tuberculosis. Entonces adaptó el expresionismo y tradujo sus angustias y obsesiones en sus obras, siendo el arte, pues, una expresión catártica de su sufrimiento. El expresionismo es generalmente el medio por el que el ser humano podría liberarse de sus sufrimientos, ¿vale? O sea, aquí vemos, pues, cómo está ligado todo esto, ¿no? Como ya los artistas, como os he dicho, en el transcurso de la clase, pues han ido. Ellos son almas que se han expresado, así han liberado sus emociones mediante el arte, ¿vale? O sea, el arte negativo. Bien, pues hasta aquí terminamos la clase. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho. Pero si queréis aprender más, pues tenéis el curso de arte terapia que podéis apuntaros, pues, en el enlace dentro de aquí, pues tenéis el botón de matrícula y os podéis matricular en el curso completo. Así que, bueno, espero veros dentro del curso y nada, espero que disfrutéis mucho y que tengáis un feliz día. Hasta pronto.